Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Finalizado ya el Gran Premio de Miami, toca analizar todo lo ocurrido en la sexta carrera de esta temporada 2025. Una que nos deja muchos titulares, aunque no demasiada acción, lo que nos lleva a un sabor de boca nuevamente agridulce. Casi la carrera con coches de Lego que echaron los pilotos antes de que se apagaran los semáforos fue más emocionante que con los Fórmula 1. En una jornada marcada por, a pesar de una elección más blanda por parte de Pirelli para este fin de semana, la nula degradación y por ende variedad estratégica. Era una parada y punto. Y por un cielo amenazante que pudo agitar la coctelera pero que nunca llegó a descargar, llevándonos a unas 57 vueltas en las que, quitando las primeras, que sí que tuvieron cierta emoción, luchas, el resto fue pura monotonía, sin muchos cambios de posición, todo muy anquilosado y predecible, con una escudería que en el largo plazo por el semiurbano de Miami estuvo por encima del bien y del mal. McLaren dominó de cabo a rabo la prueba con una ventaja en el vuelta a vuelta insultante, la mayor de toda la temporada. En clasificación concedieron oportunidades, pero en carrera el ritmo imprimido era tan brutal que no había oposición posible a los de papaya. Oscar Piastri se lleva su tercera victoria consecutiva, siendo el primer piloto en obrar esta hazaña con los de Woking desde Mika Häkkinen. Ahí es nada, afianzando su liderato en el Mundial de Pilotos hacia los 16 puntos ya de ventaja sobre su compañero. Se lo tomó con calma en la salida, adelantó a Antonelli, a Verstappen se lo cocinó a fuego lento, consciente de su superioridad, hasta sobrepasarlo brillantemente y utilizarlo de parapeto para frenar al resto, consiguiendo una ventaja de 9 segundos sobre el segundo clasificado que gestionó para llegar plácidamente, cuidando la mecánica, sin contratiempos, a la línea de meta. El australiano va en serio a por este campeonato con las cosas claras, con una seguridad, con una frialdad a prueba de bombas. Lando Norris se encontró con Verstappen en la salida y, como en sus múltiples encontronazos, sale dañado del envite, limitando cualquier opción de victoria en el día de hoy, teniendo en cuenta cómo Max debió abortar esa intentona, ya que era inviable a todas y hacerlo en la recta posterior. Con la ventaja de McLaren, al fin y al cabo se lo hubiera comido, utilizando él a Max después para parar a su compañero, no al contrario, como finalmente sucedió. Pero trató de meterse, salió de pista para evitar la colisión, perdiendo varias posiciones que fue recuperando, incluso con Max, al que tras varias acometidas consiguió superar, pero el tiempo perdido, esa distancia de 9 segundos, era tan grande que, a pesar de ir recortando hasta los 4 finales, nunca pudo ser suficiente como para poder presionar, como para poder poner en problemas a Oscar. Esos detalles que no son la velocidad son los que están faltando y haciendo en general mucho daño a sus aspiraciones. McLaren se va con el máximo botín posible de Miami, doblete en la sprint, doblete también en esta carrera y sobre todo con un nivel competitivo que hace mella en la moral de sus rivales, que tratarán de contraatacar desde Imola con evoluciones. Mercedes puede desenvolverse de forma muy hábil entre los obstáculos de Miami para rascar un podio cuando las cosas se iban complicando por momentos. Antonelli perdió el tercer lugar en el que partía en las primeras vueltas ante el empuje de Piastri, y, obligado a entrar pronto por el uso de los medios y su limitada gestión, se perdió el Virtual Safety Car que sí que aprovecharon varios de sus rivales. Su ritmo no era excesivamente bueno con los tanques llenos y también perdió la posición no solo con Piastri sino con Russell y Albon. Este último lo adelantó en pista. El FW47 tuvo mejor gestión de carrera que el italiano, no pudiendo replicar su ritmo a una vuelta, está quedándose muy lejos de este. Algo esperable, aunque se hundió demasiado, notándose aún esa inexperiencia que irá limando con el paso del tiempo. Mientras Russell volvió a maximizar oportunidades, un experto ya en la materia, partió con los duros en una estrategia alternativa, lo que le permitió alargar muchísimo su primera parada, y apareció un safety car en el momento perfecto para entrar y superar a rivales, tanto a su compañero de equipo como también a Max Verstappen, ascendiendo a un tercer lugar
estar confirmado, ya todos habían hecho su primera y única parada, del que ni un acercamiento tímido de Verstappen pudieron hacer dudar. Limita daños y esperan sea el último lugar en el que hacerlo. Con el paquete de Imola pretenden pasar al modo ataque, no solo en clasificación, sino también replicarlo en el largo plazo, los domingos, donde hoy fueron la tercera fuerza tras McLaren y Verstappen, pero aprovecharon los obstáculos de este Gran Premio de Miami para potenciar las opciones de George brillantemente. Verstappen es el mayor damnificado de este domingo. En carrera llegó su sufrimiento, tal fue que ni la posición en pista, que es muy valiosa en este circuito, le valió para nada. Y eso que se marcó una exhibición de defensa para enmarcar como un león, como nos acostumbra, haciéndose ancho por todas partes para tratar de parar en la salida a Norris con éxito, luego a Piastri y por último nuevamente al inglés, que volvió a llegar por detrás, pero a pesar de aguantar infinitas acometidas tenía que terminar diciendo basta. No era rival, por mucho que él se empeñara en serlo con mucho arrojo. La indefensión técnica era enorme, era demasiado grande. Veías la estabilidad del MCL39 comparado con la inestabilidad del RB21 y es que parecían categorías distintas. Parecía que llevaban neumáticos, uno de 5 vueltas y el otro de 25 vueltas. Para colmo, entró antes del safety car, lo que le mandó delante a Russell, que con mejores y más gomas frescas pudo controlar al piloto holandés. Para culminar, un domingo difícil, aunque última hora han presentado una protesta a la FIA, ya que consideran que George Russell no habría disminuido la velocidad en la bandera amarilla provocada por el abandono de Gabriel Bortoleto. Veremos qué es lo que deciden y ya lo analizaremos en próximos vídeos. Tratando de recuperar el podio los de la bebida energética en los despachos. Tsunoda llevó una carrera sin brillo, nadie por delante, nadie por detrás, desde el 10º puesto, con un ritmo pobre y cometiendo un error en el pit lane, pasándose del límite de velocidad, siendo sancionado con 5 segundos, que casi le cuesta ese puntito. Una décima le faltó por los pelos. Parece que el japonés, limitado por la operativa de la estructura, que ya todos conocemos, ha encontrado su techo en el RB21. Encima aquí sin el nuevo suelo que sí que portaba su compañero de equipo. Dicho suelo no ha hecho maravillas y se encomiendan al gran paquete de Imola, que debe ser un punto de inflexión en su temporada, si no las luces de alarma se encenderán y no será solo el mundial el que esté en peligro. Williams nos ha hecho soñar, nos ha hecho retrotraernos a otra época donde eran temibles. Qué alegría el tenerlos de vuelta. El rendimiento del FW47 este 2025 ha sido muy sólido, muy superior a su predecesor. El cambio es la noche y el día, pero con optimización y con una exitosa adaptación a Miami ha pasado al siguiente nivel. Creíamos que no podían ir a más en el largo plazo, que como máximo pues, se podrían mantener, caer ante los Ferrari, pero es que fueron a más en condiciones normales, sin caos, sin nada. Albon ha acabado quinto por delante de un Mercedes, de 2 Ferraris, de un Red Bull. Por ritmo y fuerza bruta ni siquiera pudo aprovechar el Virtual Safety Car, que sí que hicieron otros rivales. Tenía un ritmo no muy inferior al de Russell y Verstappen, acabando del podio a 10 segundos. Es una locura, y eso que Russell sí que pudo aprovechar el Virtual Safety Car. Alex pudo sobrepasar a Carlos tras las primeras vueltas, con lo que hay polémica, ya que el español afirma que le comunicaron que no le iba a atacar y lo hizo, ya lo hablaremos detenidamente mañana, y se marchó imprimiendo un ritmo diabólico el piloto tailandés. Daba igual el compuesto o momento, estaba levitando sobre el asfalto, adelantando a Antonelli en pista y abriendo un hueco con el Mercedes para consolidar ese loco quinto puesto, siendo uno de los pilotos del día. Carlos tuvo algunas dificultades extras, sus neumáticos cayeron demasiado rápido y cuando Alex pasó no pudo haber respuesta, y el Virtual Safety Car, que él no pudo tampoco aprovechar, le colocó a los Ferrari con gomas más frescas justamente en su trasero, atacándole sin piedad. Pudo tratar de recuperar la posición con Hamilton, que estaba sufriendo con los medios, pero ya a la desesperada en la última vuelta, tanto que se lo llevó puesto. Estuvo algo falto de ritmo y sufrió con la gestión el piloto español, lo que complicó su día. Según nos dice Carlos, se tocaron los dos Williams en la acción con Alex, dañando su FW47, algo que ha confirmado James Bowles por la radio, lo que explicaría esa caída abrupta de rendimiento desde ese momento. Williams
está de vuelta y no podemos más que emocionarnos. Donde también ha explotado la tensión es en Ferrari, en el fin de semana más triste de los últimos tiempos para los de Maranello. No solo el ritmo, también en carrera del SF25 ha sido deprimente, 2 motores Ferrari han reventado, sino que la gestión de sus pilotos ha sido terrible, tanto que ha hecho estallar la olla a presión. Han elegido estrategias alternas para ambos, Leclerc partiendo con los medios, Hamilton con los duros, aprovechando brillantemente el safety car de la mitad de la carrera, pero sin ritmo poco avance iba a suponer esto. Convergieron, tenían un ritmo muy similar a ambos y en pos de tratar de enganchar a Antonelli, que era la siguiente parada a 6 segundos, a falta de unas 20 vueltas, Hamilton con gomas más blandas, llevaba medias, pidió paso por la radio. Al no contestarle contundentemente de si podía o no, metió prisa. ¿Qué queréis? ¿Que me quede aquí toda la carrera atrapado o qué? Mientras sus ruedas iban sobrecalentándose, presionando al monegasco. Y no fueron solo las ruedas las que se sobrecalentaron, explotando en la radio con su ingeniero, diciéndoles claramente, sin tapujos, que eso que estaban haciendo no era un buen trabajo de equipo, y que él sí dejó pasar en China a Leclerc cuando lo necesitó sin dudarlo. Al final Charles cedió y Hamilton, tras freír sus ruedas, pudo tirar unas pocas vueltas antes de que Leclerc volviera a su parte trasera, desinflándose el 7 veces campeón del mundo, por lo que fue Charles el que volvió a pedir paso, concediéndoselo Ferrari unas pocas vueltas más tarde, en un doble cambio de posición que ya nos indica la ridiculez de la situación. Luis siguió ya encendido el resto de la carrera y cuando le comunicaron la distancia con el perseguidor, que era Sainz, contestó sarcásticamente, la verdad estuvo sembrado aquí el inglés: ¿también queréis que le deje pasar a él? Todo ello en una paupérrima 7ª y 8ª posición, lo que maximizó el ridículo público. Al final terminó Leclerc a 1.5 segundos de Antonelli, no pudiendo consumar esa misión que tenían ambos de adelantarlo, Hamilton a 3.1 de Charles, y con los dos pilotos cabreados, aunque después de la carrera interactuaron y afirmaron que hablarán de ello internamente y que todo se quedará en nada. Lo que está claro es que en algún momento se iban a encontrar, que no va a ser la última vez, y si lo gestionas de esta manera, pues encima metes una tensión extra innecesaria. Si tienes dudas, no dejar pasar y luego redejar pasar te hace perder 2-3 segundos de la propia acción, más sobrecalentamiento de gomas para ambos coches que hubieran sido valiosísimos para tratar de superar a Antonelli de esa misión que tenías. No puede ser esta indecisión, ya que hace mucho daño tanto al resultado como a la moral de los propios pilotos, y no es la primera vez que pasa en Ferrari, ha pasado más de una vez con Carlos Sainz y Leclerc, aunque el verdadero problema obviamente va más allá, es el rendimiento nefasto del SF25 este fin de semana, donde ha tocado fondo. Necesitan actualizaciones urgentes, algunas evoluciones llegarán a Imola, simplemente no pueden esperar más, los pilotos han sacado lo máximo aquí, Luis estaba más cómodo este fin de semana, los dos lo han llevado a lo máximo, este es el nivel que hay y es simplemente vergonzoso. Hadjar deja a Racing Bulls a las puertas de los puntos con el 11º puesto, a solo una décima tras la sanción de Tsunoda, a solo una décima de ese puntito tras la sanción a Tsunoda. Una lástima para el francés, marcándose una carrera muy sólida donde adelantó a Ocon y solo permitió el paso a Hamilton. Inevitablemente trató de darle batalla sin mucho éxito a su ídolo, con un temple impropio de un piloto de su experiencia. Está sorprendiéndome muchísimo. Hoy todos los rookies, a excepción de Hadjar, sufrieron para enfrentarse a los desafíos de Miami, que fueron múltiples, maximizando el VK 02, destrozando a su compañero de equipo. Suma y sigue cosas más importantes que el punto que se escapó. Lawson se retiró tras dañar su VK 02 en la salida por un encontronazo con Doohan, donde bajo mi punto de vista se juntó el hambre con las ganas de comer. Liam cerró a lo bruto, teniendo espacio exterior, y Doohan no cedió, sin tener mucho más espacio por el que colarse, mostrándose timorato, como una especie de sí pero no. Si te vas a lanzar en una acción que iba a ser arriesgada, te tienes que lanzar con todo, no quedándote a medio camino, en un accidente tan espectacular como absurdo, acabando con la carrera de ambos y dejando a Liam muy tocado en un fin de semana lleno de incidentes y donde Hadjar volvió a marcar la pauta de forma general.
Ocon perdió el noveno puesto en la salida, trató de defenderse brillantemente de Hamilton hasta que no pudo más. Hadjar le copió la tostada con un undercut, tras esto no tenía ritmo para recuperar ninguna posición, pero sí el suficiente para mantener el 12º en el que finalizó sin mayor problema. Bergman por su parte estaba haciendo una gran carrera, adelantando 3 lugares en la salida, presionando a Stroll por más, defendiéndose de Gasly en plena lucha por avanzar, pero su motor Ferrari dijo basta, acabando con cualquier opción. Este fin de semana se premió la regularidad y el VF25 es irregularidad pura y dura, sucumbiendo ante ella. Deben aportar actualizaciones que lleven a la regularidad porque sabemos que este coche tiene potencial. El desastre en Alpine se completa. Gasly salió desde el pit lane abordando un cambio radical de setup que reviviera el A525, sus sensaciones en él, pero sin éxito alguno, a pesar de aprovechar el Virtual Safety Car de Bortoleto para hacer su única parada montando medias nuevas. No fue capaz de recortarle tiempo a Ocon, no solo eso, sino que Hülkenberg con el Sauber venía presionando por detrás, acabando casi en zona de DRS. Y si tras 4 abandonos, un cambio enorme de setup, aprovechando un Virtual Safety Car para hacer tu única parada, con todo ello que no se te puede poner más de cara, acabas 13º, con ese ritmo, con esa sensación, es para alarmarse y no poco. Esto es lo que había, esto es más de lo que había. El A525 era uno de los peores coches en Miami. Y Duhan sigue firmando su sentencia, como ya hemos comentado, se juntó el hambre con las ganas de comer, Liam cerró a lo bruto, teniendo espacio exterior, y Duhan no cedió, sin tener mucho más espacio por el que colarse, quedándose a medio camino, en una acción tan arriesgada como es esta. Ya la tenía perdida, trató de recuperarla por el interior, con el poco espacio que había, el menor que le dejaron posteriormente, el empeñarte, quedándote ahí a medio camino, el no ceder, pero tampoco atacar con todo, quedarte ahí a medio camino, subiéndote por el piano, era poco inteligente, catapultándole hacia Liam y acabando ambas carreras ahí y acercándose cada vez más al precipicio. Lo de Alpine este fin de semana ha sido dantesco y situaciones desesperadas pueden requerir de revulsivos. Habrá que estar atentos a posibles novedades. Vamos con Sauber. Bortoleto, que fue el piloto mejor posicionado en la salida, tuvo que decir adiós tras un fallo en su motor Ferrari. Hasta ese punto estaba sufriendo un poco con la gestión, pero aguantó bien el tipo contra el Racing Bulls de Hadjar. Hülkenberg ganó 2 lugares en la salida, situándose a la zaga de su compañero, se mantuvo ahí controlando las gomas hasta tener pista limpia, donde las exprimió, alargando su parada hasta la extenuación, hasta la vuelta 38, y a pesar de no poder aprovechar el Virtual Safety Car haciendo una parada al uso, como sí que pudieron hacer muchos que lo rodeaban, y es una clara ventaja, tuvo ritmo suficiente para recuperar la ventaja al Alpine de Gasly de 9 segundos en 20 vueltas y casi superarlo, demostrando una competitividad decente, no solo hoy, sino todo el fin de semana, superior a anteriores grandes premios, aunque insuficiente para pelear por los puntos. Necesitarán para ello un empujón en forma de piezas nuevas. Y terminamos con Aston Martin. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.